Desarrollo humano. Humano, Sí. muy bien. Yo creo que Roger es un hombre con una enorme capacidad, una sensibilidad muy peculiar, al que yo admiro mucho en el poco tiempo que tengo de conocerlos. Y cuando hablo en plural me refiero también a la doctora Vila González, su esposa, que tienen un centro de intervención en crisis y que están desde hace años trabajando y pugnando con algunas técnicas novedosas en terapia que pueden aportar a los conocimientos de los terapeutas convencionales o de los terapeutas ortodoxos y desde luego a los pacientes que así lo requieran, algunas formas de terapia en las crisis, en la etapa crítica, por ejemplo, cuando hay una pérdida, cuando hay una situación que abruptamente se presenta de desunión familiar, cuando unos padres se pueden enterar repentinamente que un hijo usa drogas, en fin, situaciones que aparecen de forma inesperada y que son difíciles de manejar, no solamente por quien las sufre como un impacto directo, sino con los familiares que los rodean. Y dentro de las múltiples ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de conversar, a mí Roger me impactó con una serie de conceptos que alguna vez comentaba conmigo respecto al perdón. Y para mí el tema del perdón ha sido una obsesión, porque teniendo un crecimiento espiritual, personal, mínimo o nulo, yo soy de los seres humanos que no saben perdonar. Y él descubrió en mí, en una conversación en que hablábamos de muchos temas, que una de las posibilidades que yo quizá parezca de no saber perdonar es que no sé a quién perdonar y por qué perdonar. Simplemente no se me había ocurrido que habíamos algunos seres humanos tan idiotas que nos dedicábamos a sufrir. ¿No se sabe quién? No, bueno, hay muchos que sí lo saben. Aquellas personas que tienen... Perenganita de Abraham me tornó, la otra me quitó. Bueno, a lo mejor, por ejemplo... No lo quiero porque una vez cuando yo era chiquito, una vez cuando yo entré a trabajar, otra vez cuando yo salía, un día que me la encontré, sí, ¿no? Así. La gente normal sí puede tener esa precisión, esa capacidad para descubrir los orígenes de su resentimiento y quizá, en consecuencia, cómo debe trabajar con el perdón. Pero habemos muchos mazacotes como yo que no, que nos sentimos enojados o con un malestar global y globalizado, no siendo globalifílicos, y de repente nos dicen, ¿qué te pasas? Le pueden preguntar a uno cuando lo encuentran con el ceño fruncido y además con cara de bulldog y con contracciones de los esfínteres que están un poquito por abajo del recto. Entonces, ¿por qué estoy enojado? ¿Contra quién estoy enojado? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué no termino de sentirme bien? Y entonces, afortunadamente, existen en la actualidad estudios del duelo. Aquí nos mostraba Roger alguno de ellos. Y, consecuentemente, cómo enfrentarnos al duelo en todas sus etapas hasta llegar al perdón y a la resolución del duelo. Pues vamos a ver qué nos Hay personas, la que acabamos de escuchar, con una pérdida severísima de su estado de salud, que difícilmente, a la que difícilmente le podríamos sugerir en este momento de su duelo, oiga Alicia, pues fíjese que usted tiene que perdonar a esta negligente odontóloga que le desgració la vida. Digo, paralizada. O los indígenas chiapanecos tienen que perdonar a los que hacían comiteco y los embriagaban, o en fin, tantas cosas que tenemos que perdonar. Lo que sucede a veces es que no podemos precisar, a veces creo yo con una gran frecuencia, cómo perdonarnos también a nosotros mismos, que es parte de mi total ignorancia, y no teniendo ningún crecimiento o casi ningún crecimiento espiritual. Pues está Roger con nosotros, que es un experto, que nos puede hablar del duelo y del perdón y todos estos ámbitos de la conducta humana que él y Elvia conocen también. ¿Cómo te vinculas con el tema? Bueno, yo entré a desarrollo humano porque tengo una mujer muy inquieta, que toda la vida se la ha pasado estudiando.
Ella estudió historia del arte, luego estudió filosofía, luego se metió a psicología, luego estudió logoterapia, luego estudió maestría en terapia de pareja y desde ese día me empecé a llamar conejillo de Indias. Muy bien. Y bueno, pero ¿por qué el asunto del duelo, del perdón? Que es Entonces, a través de mi mujer fui conociendo una serie de personalidades, hombres que habían dedicado toda su vida al desarrollo humano. Sí. Entre ellos a Jesús Díaz Ibáñez, al que queríamos, lo buscábamos porque es un hombre iluminado, es un hombre que nos ha ayudado a muchas personas. A mí me ayudó en lo personal cuando murió mi padre, que aunque me preparé para el duelo y cuando vino la muerte de mi padre me afectó profundamente. Entonces, Jesús dijo, bueno, ya dejen de buscarme y vamos a crear algo para ayudar a la comunidad. Y creamos un centro de intervención en crisis, en el cual originalmente íbamos a dar asistencia gratuita a los hospitales para ocuparnos de aquellas personas que quedaban después de la muerte, los dolientes, que normalmente no podían procesar su duelo y entraban en unas crisis personales notables. Empezamos a buscar cómo ayudar, nos pusimos a estudiar y de repente un día Jesús Díaz Ibáñez nos dijo, ya les tengo algo en el que podamos trabajar. Vamos a hacer un taller que se llama Crecimiento a partir de la crisis. Ajá. Y entonces nos dio los temas y todos fuimos con él desarrollando los temas y haciendo aportaciones al mismo taller. Como a mí, por mi de formación profesional, que vivo haciendo instructivos y ayudando a las empresas a organizarse, Ajá. me encargaron los instructivos. Que quién, cuándo, cómo, dónde y por qué de cada etapa del taller. Y empecé a describirlos y al describirlos fuimos profundizando y hubieron aportaciones valiosísimas como la que hizo Luis Brito Captri sobre el duelo y otras personas que aportaron mucho al taller. En eso mi esposa estaba terminando la maestría en terapia de pareja y decidió. No, estaba terminando como logoterapeuta y decidió presentar eso como su tesis. Luego se volvió un libro y seguimos investigando. Tengo el defecto de tratar de profundizar mucho sobre los temas y a mí me encantó, me atrajo, me sedujo el problema del perdón, porque veo que muchas personas se quedan atrapadas en una etapa del duelo y no pueden perdonar. Y al no perdonar, deciden voluntariamente que los actos injuriosos de otra persona afecten su presente y le hagan maldecir el futuro. Perdón, según el vocablo griego, significa soltar, significa dejar ir, significa renunciar. A ver, híjole, ¿y cómo soltamos y cómo dejamos ir el dolor? Espérame. Tú decías, fíjate, empezamos a partir de la muerte. Empezamos a partir de los dolientes que no se van, sino se quedan. ¿Se quedan? Empezaste a hablar de un crecimiento a partir de la crisis. Y vuelves a tocar el tema de la muerte, porque es muy diferente, creo, y si no te lo planteo para que me lo aclares, el duelo, el resentimiento, el dolor por una pérdida, muerte, divorcio, etcétera, que por un evento profesional, te corrieron del trabajo, no te dieron el ascenso que esperabas, tu hermana te vio mal y la quería más tu papá o tu mamá, no sé. No me prestaste la lana que necesitaba. No me prestaste la lana que necesitabas. ¿No son diferentes duelos o ustedes lo hermanan en lo mismo? Y este perdón es justamente soltar absolutamente cualquier resentimiento de mi vida. Sí. Déjame decirte, vamos a hablar de la muerte. La muerte y la separación son hermanas gemelas. Totalmente, sí. Porque en una es la muerte física y en otra es ver que en la persona de esa que tanto amaste
ya no le importas y te vas muriendo. Claro. En la mente de otra muerte, persona. Claro. Es percibir tu muerte en vida. Por eso la separación amorosa es tan dolorosa. Es tan dolorosa. Creo fielmente que es, después de la muerte de un hijo, la pérdida más difícil de soportar. La pérdida de la pareja. La pérdida de la pareja. Pero la veo más difícil en la separación que en la muerte. Ajá, la muerte no tiene remedio. Ya aconteció y hay que seguir viviendo, que ese es un proceso largo. Pero en la separación es ver que la persona que tanto amaste y que te amó, vas muriendo en su mente, pero eso no es todo. Ella también va muriendo en la mente tuya. Y luego haces todo lo posible por rescatarla o rescatarlo, ¿no? Que no se muera, que no se muera. Muchas personas no asisten, me han confesado que no asisten al taller, porque si asisten al taller ya la soltarían y todavía no están preparados. ¿No están preparados o tienen temor de ocuparse de ellos mismos? O expectativas de regreso o de retorno. Porque fíjate, Roger, cuando tú decides, o sea, dejar de sufrir, cuando odias, cuando tienes resentimiento, sufres terriblemente. ¿Estás de acuerdo o no? Y conozco personas que se han quedado 10, 15 años. Sufriendo. Y sufriendo, y cada día cargando. Y dejar de sufrir es un compromiso contigo mismo. Así es un acto de autopreservación. Sí. Esa es una de las formas del perdón. Pero ¿cómo vinculo? Por eso, ¿hacia dónde vamos? Si tú me dices, bueno, eso es soltar, dejar ir, es una forma de perdón. Pero yo insisto en que no es lo mismo la ruptura, el resentimiento temporal, pasajero con un jefe, que con la pérdida amorosa, como tú mencionas, o la muerte de alguien que es importante en tu vida. Definitivamente, la pérdida no es la misma. Pues no, hay pérdidas. La pérdida más grande es la pérdida del yo. Ajá. Cuando se desintegra mi yo y queda hecho añicos por una separación o por una muerte. Cuando tu yo lo depositaste en otro, ¿no? Sí, pero cuando es que tu yo se te va. Es que el yo se va con la pareja, que se va. Exactamente. Como no solo te roba su compañía, sino el futuro que te habías imaginado a su lado. Y eso es muy difícil de soportar. Creo que es más difícil de soportar en el hombre que en la mujer. La mujer como que está más acostumbrada al dolor. Y vivimos en una cultura donde, es más, creo que las medicinas que más se venden en México son analgésicos. Pues déjame decirte que este programa está empeñado en que las mujeres dejen de sufrir, que las mujeres dejemos y los hombres dejemos de sufrir. Déjame ir a un corte comercial. Sí, continuamos con esta charla. Háganos llegar, ya me estoy ahogando. Háganos llegar sus preguntas, sus dudas. Está con nosotros Roger Martínez Peniche, está también Ernesto Lamoglia, y podemos hablar de resentimientos, de culpas, de perdón. ¿Qué pasó con usted el día que murió un ser querido? Tú hablas, o el día que perdiste a tu pareja. O el día que perdiste a tu pareja. Uy, de aquí nos van a llamar muchísimas. Pero además, fíjate otra cosa. Roger, nos vamos a ir a corte comercial, ya voy. Pero no es lo mismo perder de muerte real, física, a un padre, a un abuelo, que a un hijo. Mis resentimientos con la vida y el mundo son otros. Es que el hijo va en contra natura. Bueno, ahorita me platicas, regresamos. No es lo mismo perder a tu abuelo, tu padre, tu esposa, incluso. Fíjate que las esposas o los esposos son golpes importantes. Sí, muy importantes. Pérdida, muerte, estoy hablando muerte física. O perder un hijo. Mis resentimientos con la vida son distintos. Yo sufrí, la pérdida más importante que he tenido en mi vida es la pérdida de un hijo. Y era uno de mis 3 hijos, a los cuales dedicamos toda una vida para formarlos. Edgardo había terminado la carrera de contador público, ya tenía la maestría en Derecho,
Como no le quisieron dar la maestría porque su formación profesional era de contador público, él estaba presentando unas materias que le reconocieron a través de la maestría y las de la carrera de contador público para recibirse de licenciado en Derecho. Estaba tomando el